Hacia fines de 1916, Carranza organizó una convención para la reforma de la Constitución con el objetivo de legitimar su mandato. Los legisladores también buscaban terminar con las peleas de las diferentes facciones revolucionarias que, de no ser resueltas, continuarían cobrando las vidas de muchos de los grandes protagonistas de la Revolución Mexicana. La importancia que tuvo la Constitución de 1917 para México fue central, porque se convirtió en el proyecto nacional de México para todo el siglo XX. La Constitución de 1917 es la Carta Magna. Fue discutida por distintos grupos afines a Carranza, pero que traducían los intereses de las distintas facciones revolucionarias. Ahí se consagró el derecho a la tierra, se consagró el derecho al trabajo y a las condiciones dignas de trabajo, se consagró el derecho a una educación laica y gratuita. Ese fue el proyecto, un Estado que al mismo tiempo que fuera democrático y con libertades individuales, fuera también justo socialmente. Promulgada la nueva Constitución, Carranza llamó a elecciones en las cuales resultó ganador. De esta manera, el 1 de mayo de 1917, prestó juramento como nuevo presidente. A pesar de que el artículo 27 de la nueva Constitución incorporaba los reclamos de las comunidades campesinas por las tierras, y a pesar de que el mismo Carranza se había comprometido a encarar el problema campesino, su gobierno no llevó adelante la reforma agraria que exigían Villa y Zapata. Durante su mandato, Carranza devolvió más tierras a los hacendados que a los campesinos. Por esa razón, tanto Villa como Zapata continuaron su lucha de guerrillas contra el poder central, aunque en condiciones cada vez más desfavorables. Zapata is desperate, really, because his movement is badly beaten militarily. So he's been, and for years after, he's looking for allies wherever he can find them, really. He's not picky, he's not particular anymore because he's losing and needs help from whoever he can get it from. En ese contexto, uno de los posibles candidatos a suceder a Carranza en la presidencia era Pablo González, era el encargado de perseguirlo en el estado de Morelos, a Zapata. Y Pablo González tiene un subordinado que se llamaba Jesús Guajardo, que finge rebelarse a Carranza para irse al norte y traer armas y apoyar a Zapata. Entonces Zapata no sabe qué hacer, algunos de sus hombres le dicen que no crea nada, otros estando en un momento de debilidad, una fuerza, un aliado así le caería muy bien, y entonces decide ponerse de acuerdo con él y quedan de verse en la hacienda de Chinameca para acordar ya los últimos detalles de esta alianza. Y Zapata va confiado a la hacienda de Chinameca y cuando va llegando ahí, soldados apostados en muchísimos lados les disparan a él y a las personas que lo acompañaban y lo asesinan a traición. Emiliano Zapata encontró la muerte el día 10 de abril de 1919 en aquella hacienda de Morelos. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México y exhibido por el gobierno carrancista como trofeo de guerra. Mucha gente se negó a creer que Emiliano Zapata había muerto, y así nació el mito del caudillo del sur. No tiene mayor importancia esclarecer quién murió. Si Zapata, el verdadero Zapata, o alguien que tomó su lugar. Y lo digo por lo siguiente, porque para el pueblo de México, para el pueblo de Morelos, la grandeza de Zapata está por encima
muy por encima de detalles históricos. Pero el problema más grave que iba a enfrentar Carranza era el de la elección de su sucesor. El general Álvaro Obregón, que durante el proceso revolucionario fue muy cercano al presidente, se separó del gobierno de Carranza y amasó una fortuna mediante la exportación de productos desde Sonora para preparar su campaña electoral para la presidencia de 1920. Cuando Carranza hizo evidente su intención de apoyar a otro candidato, Obregón lideró el levantamiento militar que obligó a Carranza a huir de la capital. El 21 de mayo de 1920, los insurrectos encontraron a Carranza en una localidad del estado de Puebla y ahí le dieron muerte. De esta forma, Álvaro Obregón se hizo con el poder. Uno de los apoyos cruciales que tuvo Obregón para llegar al gobierno fue el de los sobrevivientes del ejército zapatista. Los distintos grupos armados de los zapatistas empiezan a negociar con Álvaro Obregón, de tal manera que a la caída de Carranza, ellos apoyan a Obregón y entran con Obregón a la Ciudad de México, y es el presidente Obregón quien acepta el discurso zapatista como parte del discurso de su gobierno revolucionario. Ya maneja que Emiliano Zapata es uno de los mártires de la revolución, es uno de los hombres más puros de la revolución. Álvaro Obregón fue presidente entre 1920 y 1924. Durante su gobierno realizó una purga y mandó asesinar por lo menos una docena de jefes revolucionarios, asegurándose así la pacificación del Estado. Junto a quien sería su sucesor, Plutarco Elías Calles, Obregón comenzó a tramar la eliminación del último gran líder revolucionario, Pancho Villa, el caudillo del norte, a pesar de que éste ya había abandonado las armas. Para 1923, Villa, metido en la hacienda de Canutillo, donde se había retirado después de retirarse de la lucha armada, representaba para Obregón y Calles un problema y un peligro. Venían unas nuevas elecciones, había dos candidaturas confrontadas, la más progresista de la Huerta. El miedo a que Villa fuera a aliarse con esta candidatura y volviera a convertirse en el temidísimo caudillo militar que había sido, los tenía muy preocupados, de tal manera que un complot surgido desde abajo fue adoptado y encubierto desde arriba. Quien vino a meterlo en un problema, vaya, fue la prensa. Y le dice que si él favorece a algún partidario, creo que le gustaba el señor Adolfo de la Huerta, dice, me gusta Fito, así le decía a Fito, creo que es buen muchacho. Y por ahí también comenta un error fatal, que no pensaran que Pancho Villa estaba muerto, que ya hasta había acabado, que todavía tenía él el poder de levantar 20,000 hombres en armas. Ahí fue la puntilla para planear su muerte, ¿verdad? Mediante una emboscada organizada por la policía secreta, Obregón mandó matar a tiros a Pancho Villa. Era la tarde del día 20 de julio de 1923. Cuando Villa salía de la ciudad de Parral, muy cercana a Canutillo, le metieron 150 tiros al coche en el que viajaba. Se usaron rifles de alto poder y balas expansivas que en aquella época solo tenía el ejército. Los 9 asesinos, sus nombres se conocerían al paso de los años, eran pistoleros de pueblo, rancheros. Pero detrás del complot había un segundo piso con los ricos de Parral y detrás de ese un tercer piso, donde sin duda estaba involucrado Calles.
Con la desaparición física de los dos grandes caudillos, la revolución para 1923 está agotada. Todavía hay el intento en la rebelión de la Huertista de 23, un intento confuso en el que se mezclan fuerzas conservadoras y fuerzas muy reaccionarias, pero es derrotada y ahí se acabó. En el momento en que el proceso culmina, hay en este país, detrás de la Revolución Mexicana, 1 millón de muertos, una constitución más o menos progresista, pero también una victoria de las fuerzas, digamos, conservadoras dentro del arco revolucionario y una sensación de que la revolución no llegó hasta donde debe haber llegado y no cumplió con el programa que había colocado sobre la mesa. Con los siguientes mandatarios, la revolución entra en su etapa de institucionalización. El partido oficial del gobierno, que en 1946 toma el nombre del Partido Revolucionario Institucional, sería el encargado de reorganizar el país, monopolizando el poder hasta el año 2000. Durante todo el periodo revolucionario, ninguno de aquellos que alcanzaron la presidencia, ni Madero, ni Carranza, ni Obregón, ni su sucesor Calles, se dedicó verdaderamente a implementar la cuestión agraria. Hasta que en la década de 1930, el general Lázaro Cárdenas impulsó desde su presidencia el mayor reparto de tierras que se produjo en México desde el estallido de la Revolución. En los años subsiguientes a sus muertes, los antiguos caudillos revolucionarios, como Emiliano Zapata o Francisco Villa, se convirtieron primero en mitos y luego en héroes nacionales de la gran familia revolucionaria, utilizados por el Estado para lograr cohesión social e identidad nacional. A finales de los 20 y principios de los 30, el cine mexicano, la novela mexicana, la literatura, empieza a crear una imagen del villismo un tanto idealizada. Y entre la realidad del recuerdo, de la memoria del villismo y esta imagen que la literatura y la cinematografía le van creando, van construyendo el pedestal en el que se ubicó después Pancho Villa, al revés de Emiliano Zapata, que sí tiene una aceptación como un héroe puro desde muy, muy pronto. Se viene construyendo desde 1923 un mito popular de una regambre sorprendente y de una intensidad enorme. Y este mito popular dice, perdimos, Zapata y Villa eran los nuestros. La revolución no ha terminado. Cada vez que tu patrón te mire feo y te escupa, viene Pancho Villa y le da 3 reatazos, se mete 6 tiros y se va bien contento. Esta es la estructura del mito que sociedades como las nuestras necesitan para defenderse de los horrores y los fantasmas y las miserias de las sociedades en las que vivimos. No es gratuito que esté ahí, está ahí porque se lo merece.
Bueno, hemos visto esta segunda parte de la Revolución Mexicana, la historia de la Revolución Mexicana, donde se plantean algunas cuestiones interesantes en cuanto a qué pasó con la capacidad de mando de Villa y Zapata, si eran solamente grandes estrategas y grandes guerrilleros que no estaban capacitados para gobernar. Después de todo eran campesinos, gente que efectivamente les faltaba educación, y esto fue aprovechado por la gente que fue copando la revolución, particularmente Obregón y Carranza. Y además la intervención norteamericana que presionó fuertemente para terminar particularmente con el general Villa, a quien le ponen precio a su cabeza. El primero en caer en abril de 1919 bajo las balas de la contrarrevolución será Emiliano Zapata en Morelos, y el segundo, por supuesto, Pancho Villa en 1923, en un ataque absolutamente a traición. 150 balazos ponen fin a la vida de Pancho Villa, y de alguna manera, como se dice en el documental, a la revolución. La revolución empieza a morirse aproximadamente en 1923 y tendrá que pasar aproximadamente 10 años hasta que reasuma la conducción un revolucionario como Cárdenas, para encauzar aquellos principios que quedaron colgados de aquel manifiesto de San Luis Potosí que reclamaba la reforma agraria y un plan revolucionario para la Revolución Mexicana, valga la redundancia. Efectivamente, estamos hablando de la primera revolución social del mundo del siglo XX, y esto se dio en México, un proceso complejo que vale la pena seguir en detalle para pensar, y que evidentemente marcó un poco el itinerario de la revolución en América Latina. Estos 10 años que van de 1910 a 1920 marcaron un poco el camino de todo lo que vendría a pasar en el complicado siglo XX latinoamericano. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco de esta complicada revolución mexicana. Es siempre lo que pasa con estos programas, que nos invita a leer y a seguir pensando sobre el tema. Es un poco la intención de este ciclo. Hasta la semana que viene.